El Barça no está buscando simplemente reemplazar nombres. Está intentando redefinir el futuro de una defensa que, hace apenas unos meses, parecía una de las más sólidas del fútbol europeo y que hoy afronta uno de los mayores procesos de transformación de los últimos años. Las decisiones que está tomando la dirección deportiva no responden únicamente a las salidas recientes, sino a una estrategia mucho más profunda que podría marcar el rumbo del proyecto durante la próxima década. ¿Por qué el club está apostando por futbolistas tan jóvenes cuando podría acudir al mercado en busca de estrellas consolidadas? ¿Qué revela realmente el interés por René Van Asten y el posible regreso de Martina Fernández? Y, sobre todo, ¿estamos ante una reconstrucción de emergencia o frente al nacimiento de una nueva generación preparada para dominar Europa? Porque cuanto más se analiza este movimiento, más evidente resulta que el Barça está diseñando algo mucho más ambicioso de lo que parece a simple vista. La reconstrucción defensiva del Barça no nace únicamente de la necesidad, sino también de una oportunidad que el club considera difícil de repetir. Las salidas de referentes experimentadas y las bajas que han alterado la planificación obligaron a revisar el modelo competitivo, pero lejos de buscar soluciones temporales, la dirección deportiva parece haber decidido acelerar un cambio generacional que ya se intuía desde hace varias temporadas. En ese contexto aparece el nombre de René Van Asten, una futbolista que ha dejado de ser una promesa para convertirse en uno de los proyectos más atractivos del fútbol europeo. Su crecimiento ha sido tan rápido que ha pasado de destacar en la Eredivisie a llamar la atención de algunas de las instituciones más poderosas del continente, algo poco habitual para una defensora de su edad. Lo que convierte esta posible incorporación en una operación especialmente interesante no es únicamente su rendimiento actual. El Barça observa un perfil que encaja con una idea de juego muy específica, una central capaz de iniciar la construcción desde atrás, interpretar diferentes escenarios tácticos y mantener la personalidad incluso bajo una presión competitiva máxima. Además, su polivalencia añade un valor estratégico que hoy resulta fundamental. El fútbol moderno exige defensoras capaces de modificar su posición durante un mismo partido sin alterar el funcionamiento colectivo, y ese tipo de recursos permiten a los entrenadores desarrollar variantes tácticas sin necesidad de cambiar constantemente las piezas sobre el terreno de juego. La apuesta, por tanto, no responde exclusivamente al presente. El club parece convencido de que incorporar talento antes de que alcance su techo competitivo representa una inversión mucho más sostenible que acudir posteriormente al mercado cuando esas futbolistas ya se hayan convertido en figuras consolidadas y económicamente inaccesibles. Pero mientras todas las miradas se centran en la irrupción de Van Asten, dentro del propio entorno azulgrana existe otra operación que puede resultar incluso más significativa para entender la filosofía que está guiando esta reconstrucción defensiva. Si la posible llegada de René Van Asten representa una apuesta por el talento que emerge fuera de Barcelona, el regreso de Martina Fernández simboliza exactamente la otra cara del proyecto, recuperar una futbolista que el propio club ayudó a formar y cuya evolución nunca dejó de seguir de cerca. No se trataría únicamente de un fichaje, sino de la culminación de un plan diseñado con paciencia y visión a largo plazo. Cuando Martina salió rumbo a Inglaterra, muchos interpretaron aquella decisión como una pérdida para el Barça. Sin embargo, internamente la lectura era diferente. La competencia dentro de la plantilla limitaba sus oportunidades y una cesión o un traspaso con opción de recompra ofrecían el escenario ideal para acelerar un crecimiento que difícilmente habría alcanzado permaneciendo en un banquillo de máximo nivel. La experiencia en la Women's Super League le permitió enfrentarse semanalmente a un fútbol mucho más físico, directo y exigente desde el punto de vista defensivo. Ese contexto obligó a desarrollar recursos que complementan la formación táctica recibida en la Masia, convirtiéndola en una jugadora mucho más completa y preparada para responder a escenarios diversos. Desde una perspectiva deportiva, recuperar una futbolista que conoce la identidad del club también reduce parte del riesgo que siempre acompaña a cualquier incorporación. La adaptación suele ser más rápida, la comprensión de los automatismos resulta más natural y la integración dentro del vestuario encuentra menos obstáculos que en el caso de una incorporación completamente nueva. Precisamente por eso, la combinación entre Van Asten y Martina refleja una estrategia equilibrada. Una aporta un enorme potencial internacional y margen de crecimiento, la otra ofrece conocimiento del modelo azulgrana, experiencia adquirida fuera de casa y una madurez competitiva construida lejos del entorno habitual del club. Sin embargo, el verdadero significado de estos movimientos no se entiende observando únicamente los nombres propios. La pregunta realmente importante es qué tipo de defensa imagina el Barça para los próximos 5 o 10 años, porque las decisiones actuales parecen responder a un plan mucho más profundo que un simple relevo de plantilla.
Cuando se analiza la planificación en su conjunto, resulta evidente que el Barça no pretende reconstruir una defensa idéntica a la que dominó Europa durante las últimas temporadas. El objetivo parece mucho más ambicioso: diseñar una línea defensiva preparada para responder a un fútbol femenino que evoluciona a una velocidad cada vez mayor, donde la intensidad física, la presión alta y la versatilidad táctica marcan diferencias decisivas. Durante años, el éxito azulgrana se apoyó en una combinación casi perfecta entre experiencia, liderazgo y automatismos muy consolidados. Sin embargo, mantener ese mismo modelo indefinidamente era prácticamente imposible. El paso del tiempo, los cambios de ciclo y la creciente competencia económica de otros grandes clubes europeos obligaban a anticipar una transición antes de que la renovación se convirtiera en una urgencia. Por eso cobran especial importancia perfiles capaces de desempeñar varias funciones dentro del mismo sistema. Centrales que puedan iniciar el juego con calidad, defender muchos metros a la espalda, corregir espacios abiertos e incluso adaptarse a otras posiciones durante el partido ofrecen una flexibilidad que el fútbol moderno exige cada vez con mayor frecuencia. A esta idea también se suma la confianza que el club mantiene en varias jóvenes que ya forman parte de la dinámica del primer equipo. La presencia de futbolistas como Julia Torres, Charlotte Hollander, Carla Julia o Aicha Cámara demuestra que la renovación no depende exclusivamente del mercado, sino también de una estructura de formación que continúa produciendo talento con regularidad. Esta combinación entre incorporaciones estratégicas y desarrollo interno reduce la necesidad de realizar grandes inversiones cada verano y permite construir una plantilla con mayor continuidad. No se trata solo de fichar a las mejores jugadoras disponibles, sino de garantizar que todas compartan una misma comprensión del modelo futbolístico que distingue al Barça desde hace años. Pero toda planificación, por sólida que parezca sobre el papel, termina enfrentándose a una única prueba capaz de confirmar o derribar cualquier proyecto. Y precisamente ahí aparece el mayor desafío que espera a esta nueva generación de defensoras azulgranas. El verdadero examen para esta nueva defensa comenzará mucho antes de disputar los partidos decisivos de la temporada. Desde el primer día de trabajo, las nuevas incorporaciones deberán adaptarse a un entorno donde la exigencia competitiva apenas concede margen para el aprendizaje. En el Barça no basta con mostrar talento, también es imprescindible responder bajo una presión constante, tanto dentro como fuera del campo. La camiseta azulgrana implica convivir con expectativas muy distintas a las de la mayoría de los clubes europeos. Cada encuentro obliga a dominar la posesión, defender lejos del área, asumir riesgos en la salida de balón y mantener un nivel de concentración prácticamente perfecto durante los 90 minutos. Esa combinación convierte el puesto de central en uno de los más complejos dentro del sistema. Además, el contexto continental será todavía más exigente. Equipos como Chelsea, Arsenal, Olympique Lyonnais o Bayern siguen reforzando sus plantillas y elevando el nivel competitivo de la élite europea. En ese escenario, cualquier pequeño desajuste defensivo puede marcar la diferencia entre avanzar hacia un nuevo título o despedirse prematuramente de la competición más importante del calendario. Precisamente por eso, el posible aterrizaje de Van Asten y el regreso de Martina no deben interpretarse únicamente como respuestas inmediatas a las bajas recientes. Ambas representan piezas de un proyecto pensado para sostener el rendimiento durante varios años, evitando que el club tenga que reconstruir completamente su defensa cada vez que una referente abandone la plantilla. Si la integración deportiva se desarrolla como espera el cuerpo técnico, el Barça podría disponer en poco tiempo de una línea defensiva con juventud, profundidad de plantilla y margen de crecimiento suficiente para competir al máximo nivel durante muchas temporadas. Esa perspectiva explica por qué el club está dispuesto a apostar antes por el potencial que por soluciones de corto recorrido. Sin embargo, detrás de todas estas decisiones existe una conclusión todavía más reveladora. Porque quizá el mercado del Barça no esté hablando únicamente de fichajes, sino de una nueva filosofía deportiva que podría definir el próximo gran ciclo del fútbol femenino europeo. Al observar todas las piezas del rompecabezas, la sensación es que el Barça está intentando adelantarse al futuro en lugar de reaccionar a los problemas del presente. La planificación defensiva refleja una visión que combina proyección, identidad y sostenibilidad, tres pilares que históricamente han permitido al club mantenerse entre los grandes referentes del fútbol femenino europeo incluso cuando otras potencias incrementan su inversión. La posible incorporación de Irene Van Asten representa la búsqueda de un talento capaz de convertirse en referente internacional durante la próxima década. El regreso de Martina Fernández, por su parte, demuestra que el club sigue confiando en una fórmula que une formación propia con experiencias competitivas fuera de casa antes de reincorporar a las futbolistas en el momento adecuado de su evolución.
Más allá de los nombres propios, el mensaje que transmite la dirección deportiva parece muy claro: el objetivo no consiste únicamente en reemplazar a quienes ya no están, sino en construir una defensa preparada para responder a las nuevas exigencias del fútbol moderno. Juventud, versatilidad, capacidad técnica y margen de crecimiento aparecen como los factores que definirán la siguiente etapa del proyecto azulgrana. Naturalmente, ningún plan ofrece garantías absolutas. El desarrollo de las jóvenes promesas depende de múltiples variables, desde la adaptación al vestuario hasta la gestión de la presión competitiva y la evolución individual de cada futbolista. Pero precisamente por eso, apostar por perfiles con amplio recorrido puede ofrecer un techo deportivo mucho más elevado que recurrir únicamente a soluciones inmediatas. Si estas operaciones terminan concretándose y la evolución esperada se confirma sobre el terreno de juego, el Barça no solo habrá encontrado respuestas para una defensa que necesitaba renovarse. También podría estar sentando las bases de una nueva generación capaz de mantener al club entre las grandes referencias del continente durante muchos años. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Renavan Asten y Martina Fernández tienen el perfil para liderar la próxima gran defensa del Barça? ¿O consideras que el club todavía necesita incorporar una central con más experiencia para competir por todos los títulos desde esta misma temporada? Déjanos tu análisis en los comentarios y cuéntanos cuál sería tu defensa ideal. Si disfrutas de este tipo de contenido con contexto, análisis y debate sobre el Barça femení, acompáñanos en los próximos vídeos porque el mercado de fichajes apenas comienza y todavía puede traer movimientos que cambien por completo el futuro del equipo.